hace el Señor, amén. No deje que el enemigo le gane la batalla, ¿ok? Estos tiempos hay mucho desánimo en la gente, mucha depresión en la gente, por lo mismo que se están quedando en la casa, no están buscando a Dios, y pues, ¿cómo esperan que se ponga la cosa mejor? Amén, quedándose en su casa ahí con sus problemas, ahí se pone peor la cosa. Salga de ese lago de cocodrilos, amén, porque se lo van a comer. Amén, pues amén, hermanos, así es. Hermano evangelista Roberto Díaz, pues amén, sigamos orando por Israel, Afganistán, Estados Unidos, por todas las naciones, amén. Sigamos orando por el hermano, amén, gloria a Dios. Hermanos, estamos en tiempos críticos, no cabe duda que estamos viendo ya los tiempos finales, como la palabra de Dios nos ha profetizado y nos ha dicho que estos tiempos vendrían. Lo importante es qué vamos a hacer nosotros al respecto, amén. Porque es fácil tener fe cuando todo sale bien. Es fácil tener fe cuando hay paz, cuando no hay crisis, cuando no hay enfermedad, cuando hay dinero en el banco, cuando el trabajo está bien. Es muy fácil tener fe y paz en ese tiempo. Pero no todos, pero es fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, en estos tiempos finales? Como iglesia en una nación cristiana. ¿Okay? No olvide que esta nación es cristiana. No tiene mucho fruto de cristiana, ¿verdad? Pero sí es una nación establecida en principios bíblicos. Desde que nuestros padres fundadores la iniciaron esta nación. Amén. Vamos a compartir un poco la palabra de Dios, hermanos, porque es algo que a mí me da tristeza, hermano, cuando miro al pueblo de Dios indiferente a las cosas. Otros se ponen demasiado bíblicos que se les olvida ser naturales o prácticos como lo era Cristo. Cuando Jesucristo miraba a la gente que tenía hambre, Él pausaba y mándenlos para la casa, vamos a darles de comer y luego que se van para la casa porque ya tienen días siguiéndome. Aún Jesucristo era práctico, hermanos, amén. Aún Jesucristo era bien práctico en la vida. Y hay cristianos que son demasiados espirituales que se les olvida que todavía estamos aquí en la tierra. Y la batalla, el contender por la fe, hermanos, es hasta que Cristo venga, amén. Hasta que Cristo venga. Nada más quiero que leerle dos escrituras brevemente antes de seguir en el programa, hermanos. Tengo demasiado que cubrir ahora. Amén, gracias ahí por los que están en la radio. Amén, hermano Josie Velázquez, hermano Tita Juárez. Dios me la bendiga a todos ustedes. Estamos en tiempos críticos, hermanos, pero acuérdense lo que dijo Cristo. Que las puertas del infierno iban a pelear contra la iglesia, pero que no iban a prevalecer. Amén. Tenemos que quedarnos en los confines bíblicos, hermano. Ahorita hay mucha declaración, mucho decreto, muchas promesas que los evangelistas, apóstoles y profetas están prometiendo a la gente, hermano. Eso no viene de Dios, hermanos. El que viene de Dios le va a decir lo que Dios le está diciendo a la iglesia en este preciso momento. Amén. Y el mensaje de Jesucristo para la iglesia en este momento es que nos preparemos porque Él viene pronto. Amén. No hay otro mensaje que podemos estar predicando, hermanos, sino que preparando a la iglesia para el arrebatamiento de la iglesia, preparando al pueblo de Dios para la venida de Jesucristo. Amén. Pero mientras que Él viene, tenemos que seguir contendiendo por la fe, como dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué cree usted que es contender? ¿Quedarse de brazos cruzados y no hacer nada? No, hermanos. Contender es pelear por la fe. Tenemos que luchar y defender nuestra fe. Esta es una nación cristiana, hermanos. Esta es una nación establecida en principios bíblicos y tenemos que preservarla porque si nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada viviendo nomás en el espíritu, como muchos de ustedes, la nación se va a ir para abajo, hermanos. Yo quiero, antes de seguir, leer la palabra de Dios, antes de seguir. Mateo 24. Salido Jesús, se iba del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no será destruida. Esto está hablando, hermanos, de la primera persecución de Israel cuando fue destruida, cuando el templo fue destruido, obviamente, porque aquí lo dice. ¿Dónde estaba Cristo? Ahí junto al templo. Ese es lo que mucha gente piensa que es la segunda venida, la desolación de Daniel. No, hermanos, porque fíjense más adelante. Y sentándose él, Jesucristo, en el monte de los olivos, se llegaron a él, a Jesucristo, los discípulos, en privado. Lo que habló primero lo habló públicamente. Aquí la segunda pregunta que ellos hicieron la hizo en privado. ¿Ok? ¿Cuál era la pregunta? Diciendo, dinos,
¿Cuándo serán estas cosas? Y fíjese la segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del fin del siglo? Es la pregunta a la que vamos a aludir en esta mañana, enfocarnos. ¿Ok? Y respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué era la primera cosa que Cristo nos alertó? Que nadie nos engañe. Estos falsos apóstoles y profetas que se están levantando, hermanos, y estos ministerios falsos de puras promesas, puras bendiciones, de puros decretar y que es que yo decreto y que están basadas en la ciencia de la mente. Escuche la hora beriana, estoy dando este estudio en la hora beriana. Está saliendo a las 7 de la mañana, a las 12:30 del día y a las 7 de la tarde. La hora beriana. Estoy hablando de la seducción del cristianismo, hermano, donde hoy en día se predica detrás de los púlpitos pura filosofía positiva, pura filosofía humanista, pura ciencia de la mente y no se está predicando la palabra pura como se tiene que predicar. Y es lo que Cristo nos dijo, que tuviéramos cuidado que nadie nos fuera a engañar. ¿Ok? Mirad que nadie os engañe, el primer aviso. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y aún muchos engañarán. Y el énfasis aquí, hermano, no es tanto que vendrán diciendo yo soy Cristo. Un que otro loco lo ha tratado, pero no le han hecho caso, lo han tirado a loco, lo han juzgado a loco. Lo seguían pequeños grupos. Aquí, el énfasis aquí, hermano, es que van a venir muchos diciendo, yo soy el apóstol ungido, yo soy el ungido, yo soy el profeta ungido. Cuidado con eso, hermano. Nadie puede estar ungido más allá de la palabra de Dios. En otras palabras, si es bíblico y en contexto, acéptelo. Si no, descártelo como basura y engaño de Satanás. Porque eso es parte, una de las más grandes señales del arrebatamiento, hermano. El engaño. Diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Fíjense lo que dice Cristo aquí. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin. Ahora, aquí dice claramente, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres, pestilencias, terremotos en diferentes lugares. La palabra pestilencias ahí, hermano, en el griego es la palabra enfermedades, virus, como lo que estamos viendo hoy en día, que no podemos mencionarlo por nombre, pero es la realidad, hermanos. Y Cristo dijo, aquí le va, ahí quiero que pongan atención acá en el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Todo qué? Las guerras, nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestilencias, terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas son el principio de dolores. Amén. Y ahí mira usted en las redes sociales la gente diciendo, yo maldigo el COVID, yo lo reprendo, que yo lo ato para acá y para... ¿Y por qué no se ha detenido pues? Ya lo maldijo Kenneth Copeland, ya lo maldijo Maldonado, otra gente aquí local ya maldicieron el COVID y recitaron el Salmo 91. ¿Y por qué no se ha ido, hermano? ¿No será que usted está trabajando contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios ya profetizó? ¿O no? El orden bíblico, hermano, el orden bíblico para orar por la gente enferma, ahí está en la Biblia. ¿Usted nunca mira que Cristo, que Pablo, Pedro, anduvieron recitando salmos para sanar gente? Ellos nunca anduvieron maldiciendo a un pueblo las enfermedades. Cristo nunca se paró enfrente de un pueblo, hermano, dijo, maldigo toda la lepra aquí. Cristo nunca se paró en un pueblo a decir, maldigo a toda la ceguera en esta aldea de aquí. O maldigo a todos los flujos de sangre de aquí. Cristo nunca se paró a hacer esas payasadas, hermano. ¿Es bíblico orar por los enfermos? Claro que sí, hermano, pero no se aferre usted a ideologías que le ha metido el hombre con sus tonterías que predican hoy en día, con sus ciencias de la mente. Ahí los miro, dice Cristo que tenemos que entender que esto es necesario que acontezca, hermano. Las enfermedades, las pestilencias, las guerras van a suceder. Entonces, en cuanto a lo que está escrito, estamos establecidos que está escrito y se va a cumplir. Amén. Pero eso no es mi posición en esta mañana. No vengo a hablarle, a predicarle. Vengo a hablar de principios conservadores, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer de aquí hasta el arrebatamiento? Y ahí es donde nos vamos para Judas, capítulo 1, versículo 3. Tenemos que despertar, hermano. La iglesia está dormida, está adormecida en conciertos,
en bailarines, puras danzas quieren ahora. Quieren cantar 2, 3 horas, pero que no se predica sana doctrina, que no se predica la palabra. Es que aburre, es que ya cansa, es que tenemos que improvisar, tenemos que ir cambiando el mensaje. Ya estamos, hermano, en el siglo XXI, dicen ellos. Hay que cambiarle un poco más el tono. Tenemos que predicar la verdad hoy más que nunca, hermano. Y con toda autoridad, y con toda verdad, y con toda convicción de que Cristo viene pronto y la iglesia está dormida, apostatada, y se tiene que despertar usted de esa apostasía. La iglesia está apostatada, hermanos. La iglesia está apostatada terriblemente, porque han permitido que las ciencias de la mente, las doctrinas de demonios, se prediquen detrás de los púlpitos. Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Joel Osteen, Joyce Myers, Benny Hinn, Paul Crouch, todos estos predicadores modernos, engañando a la iglesia, jugando con la palabra de Dios, mintiéndole a la iglesia. Y son trucos de Satanás para que usted no se prepare para el rapto. Pero mientras que estamos aquí en la tierra, tenemos que tener la convicción de Dios, hermanos, y poder juzgar entre el bien y el mal. No podemos seguir a ciegas de esa manera. No podemos seguir a ciegas. Tenemos que despertar de este sueño en el que está la iglesia, viviendo una vida de ilusión, una de ilusión. Quieren nomás prosperidad, quieren milagros, puras sanidades, puras profecías. Van y buscan apóstoles falsos y profetas falsos que nomás les están hablando puras cosas bonitas, como ellos dicen. Queremos oír cosas positivas, pero no se asuste, porque la palabra habló de esto, la palabra habló de esto. Dice la Escritura que en los últimos días se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa esto? Que no quieren verdad, no quieren el evangelio, no quieren sana doctrina. ¿Qué andan buscando pues? Una iglesia que les dé por su lado. Y eso tiene que cambiar. Porque Dios no actúa, hermano, por coincidencia, entienda eso. Dios no interviene por coincidencia, Dios interviene cuando hay un pueblo que se humilla delante de Él, reconoce que Él es Dios, se somete a su voluntad y ora y busca su rostro. Entonces Dios se mueve en las naciones. Ahí anda la gente que es que marchando, que es que para echar fuera a los principados de las ciudades, y ahí andan ahí que es que haciendo tanto show, espectáculo, ahí andan bandereando con banderas para limpiar los aires de demonios, y ahí están limpiando los aires de demonios. El diablo tiene a la iglesia entretenida en tonterías que a nada van a llegar. Es tiempo de volvernos al evangelio, de volvernos a Dios, a la verdad, porque esta nación necesita hombres y mujeres de Dios con corazones quebrantados y humillados, y a clamar por esta nación y a levantar el estandarte y predicar las morales bíblicas y la verdad, le guste a la iglesia o no le guste al mundo o no le guste. Y el Partido Democrático y las prensas y los medios de comunicación están trabajando juntos con Satanás para callar a la iglesia y que no se predique el evangelio y la verdad en esta nación. ¿Por qué? Porque es la manera que Satanás puede destruir a esta nación si logra dormir a la iglesia como la tiene ahorita adormecida. Muy entretenidos, muy preocupados por hacerse ricos, muy vendidos a hacerse ricos. ¿Y qué de la venida de Cristo? ¿Y qué de sus familiares que van marchando rumbo al infierno porque rechazan a Cristo? ¿Qué de ellos? ¿Usted cree que Dios los va a sanar o salvar por coincidencia? Tiene que haber quien clame a Dios. Tiene que haber quien clame a Dios por ellos. Eso de andar ahí que es una tontería lo que vieron en el Facebook ahora, hermano, lo que pone la gente ahí. Ponen fórmulas, métodos, salmos que recitar para que la familia se salve. Olvídese. Vale más que ore por ellos y les predique de Cristo y les diga que se tienen que arrepentir, porque ya de una vez que se van de esta tierra, hermanos, los familiares, si se fueron sin Cristo, se murieron, se van a perder eternamente. Ay, hermano, qué duro. Es la verdad, hermano. La eternidad es real. El infierno es real y si sus familiares o parientes terminan en el infierno, usted no los puede sacar de ahí. No habrá otra chance. Ahorita es el tiempo de buscar a Dios, humillarnos, arrepentirnos individualmente, personalmente, arrepentirnos como ciudad, arrepentirnos como estado, como nación, porque los juicios de Dios vienen a la tierra, hermano. Ya basta tanta malicia, tanta maldad. No hay justicia, no hay misericordia en los hombres, no hay compasión en los hombres. Vemos cada día gente, matando niños inocentes, robándose niños. Hay 45,000 niños ahora que se han cruzado las fronteras, que Biden abrió las fronteras. Hay 45,000 niños perdidos en Estados Unidos y no sabemos si están en manos de criminales, en manos de abusadores de niños. No saben porque no saben dónde están. 46,000 niños menores que cruzaron la frontera y nadie sabe dónde están. Tráfico de niños como nunca nos habíamos imaginado, hermano. Esta nación necesita
volverse a Dios. La iglesia tiene que cerrar esos discotecas en su altar. Quiten las discotecas de los altares, hermanos. ¿Para qué las quieren? Quiten tanta bandera. No estén cantando por 2, 3 horas. Mejor enseñen y prediquen por 2, 3 horas. ¿Qué es lo que la gente necesita, hermanos? Ya basta de tanto entretenimiento, hermanos. Están entreteniendo a la gente. Y la nación yéndose para abajo, hermano. Destruyéndose la nación. Y la gente buscando profetas, apóstoles que les predican, oh, te irá bien, eres próspero, eres bendecido. Pero es necesario que contendamos por la fe. Porque esta nación se nos está yendo para abajo, hermano. Ahorita les digo unas cosas, pero déjenme leo aquí. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía que escribiros de la común salvación, me ha sido necesario amonestarlos, que contendáis eficazmente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, de los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos. ¿Hombres qué? Impíos. Convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje y negando al Dios que solo Él es el que tiene el dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta nación está en peligro, hermano. La iglesia no se puede estar quedando dormida. Le voy a explicar algo para que vaya entendiendo, porque hay muchos pastores y muchos predicadores que se la tiran de escatólogos, pero no comprenden la escatología completamente, ¿ok? Porque ellos le están enseñando a la iglesia que viene un anticristo y que va a controlar a todo el mundo. Y la escritura no enseña eso. La escritura enseña que viene un anticristo que va a controlar 10 naciones en el Medio Oriente y los va a marcar con el 666 en el Medio Oriente. ¿Qué quiere decir? ¿Que Estados Unidos queda libre? No, hermanos. Porque hay 2 sistemas que se están levantando. Un sistema de controlar la economía. Como ahora que pasó esta enfermedad que no puedo mencionarla. Usted sabe bien que de un día para otro, de una semana a otra, se acabó toda la comida. Viene un control económico debido a las guerras que vienen en el Medio Oriente. Ahorita me decía el evangelista Roberto Díaz, hermano, que oráramos por Israel. Es cierto, tenemos que orar por Israel y por esta nación, pero por Israel, ¿por qué? Porque se acaban de aliar, se están aliando, hermanos. Irán, China, Afganistán, Rusia, contra Israel. Ezequiel 38-39 me parece que es, cumpliéndose. Estamos por ver cosas desastrosas en este mundo. Estamos por entrar a guerras terribles que van a producir pestilencias, hambres, pero Cristo dijo, es necesario que estas cosas pasen, o sea, van a pasar, hermanos. Entonces, cuando yo miro a gente ahí que es que yo condeno este virus, que yo condeno esta enfermedad, que yo condeno aquello, ¿qué payasadas están haciendo ustedes, hermanos? ¿Qué payasadas están haciendo? Eso no es bíblico. ¿Qué es bíblico? Santiago nos dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite, oren por él, y la oración de fe lo va a sanar, no el aceite. La oración de fe lo va a sanar. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Es bíblico orar por los enfermos? Claro que sí es bíblico. ¿Dios todavía puede sanar? Claro que Dios todavía sana. Pero Dios no se mueve por maquinaciones del hombre, metodologías del hombre, que yo decreto, que yo declaro, que yo condeno esto, que yo condeno aquello, que yo condeno aquello. Eso no es bíblico, hermano. Si ese fuera el caso, Cristo se hubiera parado ahí en Jerusalén. Yo condeno toda la lepra, la condeno aquí. ¡Bum! Y se acababa la lepra. Porque si el que puede quitar la lepra es Cristo, Él puede quitar cualquier enfermedad. Y si Él dice que se acabe toda la lepra en Jerusalén, se acababa. ¿Pero por qué no lo hizo, hermano? Porque no es el orden bíblico. Amén. Ahora volviendo a lo que quiero hablar en esta mañana, hermanos. Ahí le di un poquito de mensaje nomás. Vamos a hablar de qué tenemos que hacer, pues, como cristianos, para que esta nación sea libre, hermanos. Dios no opera, hermanos, por coincidencia. Dios no opera por casualidad. Pero en todos los lugares dice la Escritura, si una nación teme a Dios, será bendecida. Pero si una nación se olvida de Dios, será cortada. Yo le estoy hablando a usted, hermano, al nivel de nuestra nación. Esta nación está en peligro, estamos perdiendo los derechos, cada día más derechos. El gobierno está agarrando mucho poder
Mayormente el Partido Democrático quiere abrir el socialismo, quiere hacernos un país comunista. El Partido Democrático. Ellos son los que sacaron la escuela, las Biblias de las escuelas públicas. Ellos son los que sacaron la oración de las escuelas públicas. Ellos son los que votaron su convención del 2012 de nunca jamás mencionar a Dios en sus convenciones. Los democráticos. Ellos son los que han pasado la ley del aborto. Ellos son los que están promoviendo esto de que se case hombre con hombre y mujer con mujer. Todo esto es contrario a la palabra de Dios. Ellos son los que han pasado la ley del aborto. Texas acaba de ganar un caso grande en la Corte Suprema, de milagro. Pero lo ganó. Porque demos honra y gloria a Dios, hermano. Por eso tenemos que contender por la fe. ¿Qué es contender? Pelear por los derechos, pelear para defender el evangelio. Tenemos que contender por la fe, hermano. ¿Qué es contender por la fe, hermano? Es pelear por la fe, hermanos. Es levantar el estandarte contra aquello que va contra la palabra de Dios. Es lo que es contender por la fe, hermanos. Yo no sé dónde ustedes sacan que orando se arregla todo. Tenemos que orar, tenemos que predicar, pero también tenemos que votar por gente que respeta nuestra constitución y teme a Dios. Si es que queremos que esta nación sea sanada. Porque el anticristo no va a controlar todo el mundo. ¿Quién le dijo a usted? Lea la Biblia. Lea ahí en capítulo 16 de Apocalipsis. Y usted va a leer ahí que los juicios que están cayendo durante la gran tribulación no están cayendo en Estados Unidos, ni en México, ni en Centroamérica, ni en Canadá. ¿Dónde están cayendo? Léale ahí. Lea todo el capítulo 16 de Apocalipsis. Y nótese una cosa, que los juicios están cayendo sobre el reinado del anticristo y sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Por qué le digo? Porque hay muchas naciones que no van a ayudar al anticristo y van a estar peleando contra él y no van a unirse al anticristo. Y esta nación es una de ellas. Si el pueblo de Dios se levanta y defiende esta nación de la agenda globalista, diabólica de los democráticos, esta nación se puede restaurar. Porque el anticristo no va a controlar a todo el mundo. Lea bien la escatología, hermano. Yo estudié escatología muchos años, hermano. ¿Ok? Yo sé que hay muchos que han sido enseñados y han aprendido que el anticristo va a marcar a todos y va a marcar a todo el mundo. No, hermanos. Va a haber un control de la economía, obviamente, como lo hubo ahora con esta enfermedad que no puedo mencionarla. Ya saben qué enfermedad me refiero, que el virus que no puedo mencionarlo por nombre, que luego me censuran y me cortan. ¿Por qué están controlando, hermanos, los medios de comunicación? ¿Por qué el Partido Democrático, ABC, CNN, MSNBC, el NFL, NBA, Facebook, Instagram, Amazon y Google? ¿Por qué están controlando la información que usted puede ver? Porque están agendados con el Partido Democrático, que está agendado con el nuevo orden mundial, con el globalismo. A ellos no les importan nuestros derechos. Esta batalla grande que acabamos de tener ahorita, esta ley que Texas pasó, que si se escucha el corazón del niño, hermanos, palpitar, no pueden abortarlo. Ahora se está volteando toda la nación, los democráticos, como Oregón, New York, California, Michigan, todos los estados democráticos que son gobernados por los demócratas, ahora quieren sutear a Texas, traen pleito con Texas. ¿Por qué, hermanos? Porque en Texas acaban de pasar una ley que si se escucha el corazón del niño palpitar, no pueden abortarlo. Y fueron los democráticos, el ACLU, el American Civil Liberties Union, que es una organización del diablo satánica, que defiende Planned Parenthood, defiende a los musulmanes, defiende a los ateos, pero nunca jamás defenderán a un cristiano. Sí, la CLU, la que ama tanto Luis Carlos Mendoza, que la halaga tanto, que la CLU, Luis Carlos Mendoza piensa que la CLU es Dios. Es su héroe. Y la CLU, American Civil Liberties Union, es la organización que ataca a los cristianos en todos los lugares que ellos pueden, en todos los aspectos. Y ahora ACLU, Planned Parenthood y los estados demócratas quieren sutear a Texas, ya fueron a la Corte Suprema. Ya fueron a la Corte Suprema para decir que esta ley es inconstitucional. Y ganó Texas. Por lo cual le damos la gloria a Dios. ¿Por qué ganaron, hermano? Porque estaban ahí cruzados de brazos haciendo conciertos en la iglesia. Porque tenían discoteca en la iglesia, tenían muchas bailarinas, guerreando. No, porque hubo hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a pelear legalmente esta ley del aborto, contra la ley del aborto, y ganaron. Y hemos ganado una victoria, hermano. En Texas estamos orando y confiando en que se pare el aborto de plano, hermano. Punto. Porque el aborto es homicidio. El aborto es matar a un niño, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste.
El aborto es matar a un niño inocente, a una niña inocente, y mata a afroamericanos, mata hispanos, mata anglos, de todos mata. No discrimina el aborto, así como no discrimina el Partido Democrático, que a todos quiere destruir, que a todos los cristianos quiere destruir. El Partido Democrático, hermano, defiende cualquier agenda, nomás que no sea la agenda, que no sea el evangelio, nomás que no sea lo que predicamos los cristianos, porque eso lo atacan a como pueda. Y esto se cambia, hermano, y esto se lleva a cabo cuando nosotros como iglesia entendemos lo práctico que es votar. Me comentaba una persona el otro día, hermanos, me estaba comentando una persona el otro día, que en su iglesia un hermano le había dicho, no debemos meternos en la política. Pueblo hispano, deje esa ignorancia a un lado. Usted se está asustando con la palabra política y usted le está dando un significado a la palabra política que usted no entiende, que usted mismo no entiende. Por eso usted dice que los cristianos y la política no van, que no debe el cristiano meterse en la política. Pues, ¿qué viene siendo política, pues, hermanos? ¿Qué cree usted que es política? Son las pólizas, las leyes, las reglas que se pasan en una nación para gobernar a la nación. Es lo que son. Entonces, cuando un cristiano a mí me dice, o un hispano me dice, yo no creo en la política, para mí eso no va, eso no es bueno, eso no es de Dios. Dios nos llamó a predicar, no ser políticos. Dios nos llamó a predicar el evangelio. Amén. Pero como ciudadano de Estados Unidos de América, hermanos, como nacido aquí y ya con 3, 4 generaciones ya nosotros, esta es nuestra nación, hermano. Esta es la nación de mis hijos. Esta es la nación de mis nietos y mis nietas. Tenemos que defenderla. Defender sus derechos para que esta nación no se acabe de convertir a una nación atea, porque ya lo estamos viendo a pasos agigantados. Los democráticos defienden todo lo que tiene que ver, todo lo que está contra Dios, defienden los democráticos. A nosotros, a los pastores, a los cristianos nos llaman herejes, que somos gente exagerada, que el problema en el mundo son los cristianos, que el problema en esta nación son los blancos cristianos, los cristianos blancos, dicen ellos. ¿Cómo la ve usted? ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos? Acabar con el evangelio, acabar con las morales bíblicas, sacar a Dios de cualquier vía pública, sacar a Dios de cualquier lugar que sea público. Pero a nosotros nos instruye la palabra de Dios, hermano, a contender por la fe. ¿Qué es contender por la fe? Váyase al griego, perdón. Contender significa estar en rebeldía en contra de algo. Entonces, cuando Judas está diciendo que tenemos que contender por la fe, dice que tenemos que estar en rebeldía, en revolución contra aquello que va contra la fe. La fe bíblica, obviamente. La fe bíblica. Quiere decir que como cristianos tenemos que defender las morales bíblicas, hermanos. Que el matrimonio es solamente entre un solo hombre y una sola mujer. Tenemos que defender eso. Y para ustedes que dicen que el cristiano en la política no va, aprenda la Biblia bien, ¿ok? Aprenda la palabra de Dios bien. Deje la ignorancia a un lado, por favor. Porque la Escritura enseña que nosotros vamos a gobernar el mundo durante el milenio. Israel y nosotros. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes sobre la tierra y reinaremos en la tierra. ¿Quién cree usted que va a gobernar durante el milenio, hermano? ¿Quién cree usted? Los cristianos vamos a gobernar durante el milenio. Vi tronos y se les fue dado potestad para juzgar a las naciones. ¿Quién? La iglesia, hermano. A los judíos y a la iglesia, a los judíos creyentes. No crea que no porque son judíos tienen la mano derecha. Tienen que ser judíos arrepentidos que se entregaron a Cristo. Como tiene que ser gentiles arrepentidos que se entregaron a Cristo. Porque de los ambos pueblos hizo Dios un solo pueblo. El milenio viene y ¿quién cree usted que va a gobernar? ¿Por qué cree usted que vinieron nuestros padres fundadores a establecer esta nación? Porque esta nación nació en el corazón de Dios. Esta constitución la escribieron nuestros padres fundadores que eran cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios, lavados en la sangre de Cristo. No se le olvide la historia, porque esta historia no se la van a enseñar en los colegios ni en las universidades, porque no quieren que usted sepa la historia verdadera. Esta constitución se llevó a cabo por gracia de Dios, por misericordia de Dios, cuando Él bendijo a nuestros hermanos que venían cruzando los océanos para buscar libertad, para buscar un lugar donde se pudiera predicar a Cristo, leer la Biblia, servir a Cristo sin temor a represalias del gobierno. Y vinieron nuestros hermanos en el barco que se llama la Flor de Mayo, el Mayflower, buscando una nación donde pudieran adorar a Cristo, predicar el Evangelio.
servir a Cristo sin preocuparse por la Iglesia Católica, los papas o el gobierno de Inglaterra, que trabajaban como uno solo. Como ahorita están trabajando las Naciones Unidas, los comunistas, los terroristas, los ateos, trabajando todos juntos para crear un mundo donde no hay evangelio, donde no hay cristianismo. Porque según las Naciones Unidas también, el problema en el mundo entero somos los cristianos. Son los que obstaculamos que se haga justicia social. No es eso, es que nosotros tenemos morales diferentes, estandartes mucho más elevados que los que el mundo y los hijos del diablo practican. Porque nosotros creemos que se debe casar un solo hombre con una sola mujer. No creemos en que anden adoptando niños los homosexuales ni las lesbianas, porque no podemos pervertir la mente de un niño a la edad más temprana que ellos tienen, hermano. Y es lo que es. Cuando un hombre como Ricky Martin y su novia ahora, estaba diciendo Ricky Martin el otro día ahí en un reportaje que Dios no tiene ninguna autoridad, la Biblia no tiene ninguna autoridad para decirle a él cómo vivir. Ignorante, hombre ciego, hombre endemoniado, porque el que lo crió a él le dijo, no te echarás con varón. Es Dios que estableció el matrimonio. Y eso tenemos que hacer como cristianos, defender la fe, contender por la fe, defender esta constitución, hermano. Esta constitución se nos fue dejada y dada a nosotros, ¿para qué? Para que el evangelio tenga libertad en esta nación. Y si usted sigue nomás ahí escondido en su iglesia, con sus discotecas ahí en la iglesia, con muy bonitas luces ahí, parece una cantina. Y si usted quiere andar limpiando los aires, nomás moviendo banderas ahí en el altar, usted está muy equivocado. Tenemos que arrepentirnos, sacar la basura de los altares y volvernos a Dios de todo corazón para clamar por esta nación que está al borde de ser destruida, hermano. Está al borde de ser destruida. Somos la vergüenza del mundo bajo este presidente ya. Nadie respeta a esta nación ya. Ninguna nación. Se está burlando China, se está burlando Rusia. Los musulmanes han declarado victoria a los talibanes allá. ¿Por qué? Les dejaron 84 billones de equipo ahí. Joe Biden sacó a los soldados sin antes sacar a toda la gente. Lo mismo que pasó en Vietnam. Hay que ser realistas. Esta es la única nación libre que existe. Esta es la única nación cristiana reconocida de las 193 naciones que hay. Es la única nación reconocida cristiana. Mire a su alrededor y dése cuenta qué tan cristianas somos. Pero generalmente somos considerados una nación cristiana. Es nuestro deber, hermanos, como cristianos, defender nuestra constitución. Tenemos un compromiso delante de Dios de defender la justicia que Dios estableció. Y esta nación cree en la justicia bíblica. Por eso tenemos leyes contra matar, leyes contra robar. Pero tenemos jueces perversos, políticos perversos, que se están metiendo en el poder y están cambiando las leyes, de leyes sanas, de leyes puras, a leyes perversas. A leyes perversas. Siendo nosotros una nación cristiana, que nuestros padres fundadores escribieron esta constitución. ¿Para qué? Para limitar al gobierno. ¿Qué es lo que quiere destruir el Partido Democrático? La primera enmienda y la segunda enmienda. ¿Qué se mantienen atacando los democráticos? La libre expresión. Atacando a los cristianos, a los panaderos, a los que tienen negocios cristianos. ¿Qué le hicieron a Mike Lindell, al de My Pillow, al de la almohada? Mike Lindell, ¿qué le hicieron? Lo boicotaron las Walmarts, lo boicotaron las H-E-Bs, lo boicotaron muchas cadenas de mercancía a Mike Lindell. ¿Por qué? Porque estaba cuestionando lo que todos sabemos que fue una elección fraudulenta, que se robaron votos, cambiaron votos, que fue que por accidente, estas computadoras del dominio, que por accidente cambiaron votos, por accidente, un glitch, dicen ellos, que los cambiaron y se los quitaron a Trump y se los dieron a Biden. ¿Cómo está eso? Si las computadoras no tienen que tener acceso al internet para empezar. ¿Y por qué lo tenían ellos? Se quebra unas computadoras allá en Pensilvania, le llaman para Denver, Colorado, donde está uno de los técnicos de ellos, y por internet arregló la computadora. ¿Cómo está eso? ¿Se fija? La manipulación de nuestras votaciones. ¿Y por qué atacaron a Mike Lindell? Porque él dice, esto está mal, tenemos que parar esto. ¿Por qué? Porque las elecciones deben ser honestas y limpias. ¿Por qué? Porque las elecciones, hermanos, representan su voto y mi voto. ¿Entiende eso o no entiende? Es lo que hacen las elecciones honestas. Respetan el voto de la gente. Si quieren a un diabólico como Joe Biden y Kamala Harris,
que los elijan legítimamente, pero no fueron elegidos legítimamente. Todos sabemos eso. Pero también tenemos que nosotros cuidar, porque sabemos cuál es la intención del Partido Democrático. Su intención es callar a la iglesia. Su intención es destruir la Biblia, destruir a los predicadores, callar a la iglesia, quitarle los 501c como quería Peter Buttigieg, el homosexual que está encargado del Departamento de Transportaciones ahora. Quería quitarles el 501c a las iglesias. No se nos puede olvidar esas cosas, hermanos. No, tenemos que ser realistas, hermanos. Esto es Satanás obrando para atacar a la iglesia. Ese es Satanás obrando para atacar a la iglesia. Amén. Dios bendiga, pastor. Amén. Hermana Josie Velázquez, hermana Tita Juárez, evangelista Rotorita. Amén. Every López, gloria a Dios por su palabra poderosa y confrontativa. Pues, hermano, Hervé López, la verdad va a ser controversial todo el tiempo. La verdad ha sido controversial, las morales bíblicas han sido controversiales. ¿Por qué nos quieren condenar a nosotros? ¿Por qué nos atacan? Porque decimos que el homosexualismo es pecado. Porque decimos que el lesbianismo es pecado. Porque decimos que el aborto es matar a un niño inocente. Y es lo que nos quiere quitar el Partido Democrático. Tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que hablar con la verdad. Manela García, amén, bendiciones, Pastor Pando, Enriqueta Carrizales, amén, amén, aleluya. Amén, Enriqueta Carrizales. Muy buenos días, bendiciones para todos. Dios le bendiga, a gloria a Dios, aleluya. Manela García, tristemente muy cierto, pastor, pero por buen tiempo o mal tiempo estuve en ignorancia, porque dicen que no tienen fe. Porque varios pastores aún usan eso, reprender y declarar si no sanan o esto mal. Gracias por tiene más comentarios, pero es mucho. Ok, ahí está mi esposa diciéndoles dónde vayan y busquen la nueva alabanza. Amén. Hermano, así es, aleluya. Hermanos, y tenemos que ser prácticos y realistas, ¿ok? Esta nación va para abajo, hermanos, se está destruyendo. Hay algunos que piensan de esta manera. Pues está profetizado, hermano, ya está profetizado, pues deje que pase lo que va a pasar, lo que Dios quiera. Ahora sí son bíblicos, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Ahora sí son bíblicos. Qué curiosa gente. Una persona me dijo, ¿es usted pastor o político? Soy pastor, soy hijo de Dios, sirvo a Dios, creo en la palabra de Dios, amén. Obedezco a la palabra de Dios, predico el evangelio de Cristo, amén. Lo predico. ¿Por qué? Porque creo la palabra de Dios. Pero también creo que como ciudadano debo defender mi constitución. La debo de defender. ¿Por qué? Porque es esta constitución que le da a usted y a mí el derecho de tener programas como este. De poder predicar en público. No en muchos lugares ya, pero de usted poder tener una iglesia, predicar el evangelio. Lo tiene porque la constitución le da ese derecho. Porque nuestros padres fundadores eran cristianos, acuérdese. Esta nación nació en el corazón de Dios para la iglesia. Israel para los judíos, Estados Unidos de América del Norte para la iglesia. Y esta nación la ha preservado Dios por más de 200 años. Y mientras que esta nación temía a Dios, guardaba sus estatutos. No estoy hablando de cada ciudadano, pero generalmente hablando. Generalmente hablando. Pero cuando esta nación nos sacó a Dios de las escuelas públicas, de los colegios, la Biblia, nos prohibieron predicar en público. Desde entonces la nación se empezó a ir para abajo, moralmente, espiritualmente y en todos los aspectos. Entonces, ¿por qué dice Judas que tenemos que contender por la fe? Que tenemos que pelear y defender nuestra fe. ¿Cómo, hermano? ¿Agarrarme tralletas, andar balaceando? No. Cuando vayamos a las urnas de elecciones a votar, hay que ser sabios por quién estamos votando. ¿Qué creen? ¿Qué pólizas van a implementar? ¿Qué cree este candidato? ¿Es ateo? ¿Es musulmán? ¿Es comunista? ¿Es socialista? Porque si es lo que ellos creen, es lo que van a implementar cuando lleguen allá, al poder. Y gracias a Dios que se está levantando muchos papaces y muchas mamaces a ir a protestar a los sistemas de escuelas públicas porque están promoviendo demasiado, hermano, el CRT, el Critical Race Theory, la teoría del racismo crítico, que están estudiando a nuestros niños a odiar a esta nación. Una maestra, acaban de exponer que una maestra le estaba diciendo a una niña blanca, a una niña anglo, de qué tan malo es la raza blanca.
que la raza blanca es una raza mala, que los anglos son gente mala. Mire, hermano, le voy a decir una cosa a usted. ¿Le guste a usted o no le guste? La gente más dadivosa, la gente más amable que yo he conocido son los anglos, hermanos. Son los angloamericanos, mayormente los cristianos. Pero de por sí también hay gente que no ni sirve a Dios, pero es anglo. Son la gente más dadivosa, hermanos. Con todo respeto se le digo. No estoy diciendo que todos, porque hay mucha gente angla que también es bien caraja. Pero si nos ponemos en razas, en cuanto a lo dadivoso, en ser bondadosos, contribuir a la sociedad, la gente que más lo hace, hermano, y lo ha hecho, son la gente angloamericana. Esta nación, como nación, le ha mandado mucho dinero a países pobres, a naciones pobres, para ayudarlos. Y es la única nación que invierte tanto dinero, que ha derramado tanta sangre de sus ciudadanos para libertar gente cautiva por el comunismo o el Islam. Corea, Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil. No podemos, hermanos, clasificar a una raza por el color de su piel. Yo les he dicho muy seguido mi criterio en esto, mi aspecto, mi punto de vista en esto del racismo. Es bien sencilla mi póliza. ¿Cuál es? Dios creó al hombre a su imagen. Somos la imagen de Dios. El color de la piel no importa. Su nacionalidad no importa. Ni una raza para mí es más alta que otra raza. El mexicano no es más alto que el anglo. El anglo no es más alto que el mexicano. El anglo y el mexicano no son más altos que el afroamericano. Esa es mi póliza, hermano. Porque Dios crió al hombre a su imagen. Por eso usted casi no me escucha hablar a mí retórica o pláticas de defender nomás al mexicano. Mi mamá era de México, mis papás son de varias generaciones de aquí, hermanos, por el lado de mis abuelos. Yo nací aquí, mis hijos nacieron aquí, mis nietos nacieron aquí. O sea, no he abandonado mis raíces, hermanos. Simplemente lo que es. A Dios le plació que esta nación existiera. Y a Dios le plació que usted naciera aquí, o se hiciera residente, o se hiciera ciudadano de esta nación. ¿Por qué le plació a Dios? Porque usted andaba buscando prosperidad, libertad, bendición. Y si esta nación ha sido prosperada y bendecida, hermano, lo es porque Dios tomaba un lugar especial en el corazón de esta nación. Y hemos perdido eso y estamos perdiendo esto. Por eso le digo, contendamos por la fe. Yo no defiendo al mexicano, yo no defiendo al anglo, yo no defiendo al afroamericano. Yo defiendo lo que es justo y lo que es recto, hermano, sin importar el color de su piel. A muchos niños afroamericanos, hermanos, que hoy día no tienen dónde dormir ni qué comer. Hay muchos niños centroamericanos que hoy día no tienen techo donde dormir. Yo he visto, hermano, y me ha robado el corazón, me ha destrozado el corazón cuando miro a un niño de 10, 11 años cuidando a su niño de 2, 3 años porque sus papás se los abandonaron o los mataron. Y digo yo, Señor, esta justicia no puede seguir, esta injusticia no puede seguir. Por eso es que yo hago lo que la Biblia me dice que haga. Yo oro para que el Señor venga, hermanos. ¿Usted lo hace? Hace que hermano, Él va a venir cuando Él quiera. No, Señor. Dios va a venir cuando el Padre, Cristo va a venir cuando el Padre le diga que venga, amén. Pero las últimas palabras que usted va a leer en Apocalipsis, en la palabra de Dios, lo último que leemos es algo hermoso. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oiga, diga ven. Y el que tenga sed, venga a él. Y el que come, tome el agua de vida de balde. ¿Qué dice el Espíritu y la esposa? Ven, Señor Jesús, ven. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró para que Cristo viniera? Es bíblico. Tenemos que orar para que Él vuelva, hermanos. No va a volver a nuestro antojo, pero tenemos que hacer lo que dice aquí. Y el Espíritu Santo dice ven. Y la esposa del Cordero dice ven. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El Señor viene a traer justicia al mundo, hermanos. Y entre más pronto venga el Señor, va a ser mejor.
La iglesia se va a ir por 7 años. Pero mientras que estemos aquí, ¿qué hacemos, hermano? Vamos a cruzar los brazos y a ver, hermano, pues que pase lo que pase, que sea lo que Dios quiera que sea. Y qué de contender por la fe. Porque nos dice la palabra de Dios. ¿Quién escribió Judas 1:3? Judas. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y de quién fue lleno Jesucristo cuando él se bautizó? El Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. ¿Y quién descendió? El Espíritu Santo. ¿Y quién estaba bautizándose? Jesucristo. Amén. ¿Por qué le digo esto? Para que entendamos el propósito de Dios, hermano. Para que entendamos el propósito de Dios. Que el Espíritu Santo ha estado activo en todo lo que Dios ha establecido. En el principio había caos y desorden. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué pasó al pasar unos días? El Espíritu Santo llevó a cabo la obra de Dios. Sea luz y hubo luz. Sepárense las aguas dulces de las aguas saladas y se separaron. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el hombre fue criado. ¿Qué le quiero decir con esto? El Espíritu Santo ha estado con Dios. El Espíritu Santo es Dios de eternidad pasada a eternidad futura y eternidad presente. ¿Qué le digo con esto? El que nos está diciendo que tenemos que contender por la fe es ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué es contender por la fe? Pelear. Oponernos a lo injusto. Imponernos a estas leyes absurdas que quieren pasar. Imponernos a la agenda de los democráticos. Matar niños, callar a la iglesia. Sutear a las compañías que no apoyan el homosexualismo y el lesbianismo. Enseñarle la teoría del racismo crítico, el Critical Race Theory a los niños. Enseñarlos a odiar a esta nación, hermano. ¿En qué cabeza cabe de enseñar a nuestros hijos a odiar a esta nación, hermano? ¿En qué cabeza cabe? Debemos instruir a nuestros niños a ser patriotas, a amar esta nación. Es una nación hermosa, hermano. Estados Unidos. Es una nación libre. Es una nación bendita por Dios. Es una nación que nació en el corazón de Dios. ¿Y sabe qué? Aquí vamos a estar hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Estar yoquis, hermanos, de espectadores? No, tenemos que votar, hermanos. Elegir candidatos que teman a Dios. Elegir candidatos que respeten la Constitución. No que se inventen excusas tras excusas, sino que respeten la Constitución. Que nosotros, la gente, el público, los ciudadanos, tenemos autoridad sobre el gobierno y no el gobierno sobre nosotros. Por eso nuestros padres fundadores, hijos de Dios, escribieron esta Constitución. Y le voy a dar un poquito de historia que aquí no quieren en las escuelas públicas que usted aprenda. Esta Constitución, la primera enmienda, era para defender exclusivamente al cristiano, no al católico, no al musulmán, no al ateo, y hoy en día lo han practicado, lo han aplicado parejo. No, hermanos, no ignoremos la historia. ¿De qué venían huyendo nuestros padres fundadores de esta nación? ¿De qué venían huyendo? ¿De qué? ¿De los papas? ¿De la religión del Estado, que era la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, controlada por el Vaticano? ¿Qué querían hacer? Forzar a toda la gente a convertirse al catolicismo, o a matarlos, o destruirlos, o expulsarlos de su país. ¿Por qué, hermanos? Porque no creían en la libertad. El gobierno tenía poder sobre la gente. Y nuestros padres fundadores vinieron a ofrecernos, a establecer esta nación, hermanos, para que usted y yo, nuestros hijos, nuestros nietos tengan libertad. Libertad de servir a Cristo y la protección de la Constitución para proteger el Evangelio, el privilegio de predicar el Evangelio. Seamos realistas, es la verdad. ¿O qué cree usted que es de otra manera? Lea la historia. ¿Por qué no enseñan esta historia en Harvard, en Yale? Hablando de Harvard, hermano. A Harvard acaba de ocupar por primera vez en la historia a una capellán ateo. ¿Cómo la ve usted? Harvard acaba de ocupar en su staff, en su administración, al primer capellán ateo. Un capellán ateo, hermano. ¿Qué es un capellán, hermano? Un capellán, hermano, es una persona que está encargada de la parte religiosa de la cárcel o de una iglesia o de un ministerio de las cárceles
o de, de un colegio, una universidad. Harvard acaba de ocupar a un capellán ateo, hermanos. Le digo, porque esta historia no se la enseñan en CNN. Yo nunca escucho a Luis Carlos que le hable a la gente la historia verdadera de esta nación. Yo lo único que oigo a Luis Carlos Mendoza, sí, el de la ley, hermano. Lo único que siempre lo escucho él hablando contra los republicanos, contra Trump, contra los conservadores. Y él dice que es cristiano. Por sus frutos los vamos a conocer. Un hombre que está a favor del Partido Democrático. Un hombre que vota a favor del aborto. Un hombre que vota que se casen hombre con hombre, mujer con mujer, como Luis Carlos Mendoza. Él lo dijo públicamente, hermano. Yo nomás le estoy reteando lo que él dijo públicamente. Que el voto de él y de su familia eran para Hillary. Y dice que es cristiano. Si la Biblia dice que por su fruto los vamos a conocer, si él vota por eso, de cristiano no tiene nada. Podrá decirlo. Pero si él vota a favor de matar niños, ¿qué tiene de cristiano Luis Carlos Mendoza? Y todos los que votan por el Partido Democrático. Si ellos votan para que se case hombre con hombre, mujer con mujer, que es cosas que la Biblia contradice, entonces ¿por qué se llaman cristianos? Porque son cristianos de nombre solamente, pero en cuanto al principio, no tiene nada de cristiano. Un cristiano vota en contra del aborto, un cristiano vota en contra del homosexualismo y el lesbianismo. Esta nación está en peligro, hermanos. No se deje usted engañar de que el anticristo va a gobernar todo el mundo, ¿ok? Va a gobernar 10 naciones. Va a impactar económicamente el mundo entero, no malentienda. Va a haber una terrible gran tribulación en el mundo entero, pero mayormente los juicios van a estar cayendo en el área del anticristo. Lea la Biblia, Apocalipsis 16. Ahí está todo. Los juicios que están cayendo sobre el anticristo están cayendo sobre su reinado, porque hubo tinieblas y el quinto ángel envió el juicio y hubo tinieblas en el reino del anticristo. No dice que en todo el mundo, en el reino del anticristo. Lea la Biblia bien, hermano. ¿Por qué le digo esto? No pierda la esperanza, hermanos. No baje los brazos, no deje caer las manos. Tenemos que contender para que esta nación se permanezca libre, votar por gente que cree en la Constitución y protejamos nuestro derecho de votar. De que esta nación se mantenga una nación cristiana. Porque no hay otra, hermanos. Si esta nación, debido a la agenda del Partido Democrático, que quieren callar a la iglesia, destruir a los pastores, Oregón, acaba de pasar en Portland, Oregon, controlado por los democráticos. Ahora que se dieron cuenta que lo que Texas ya no permite abortos después de que el corazón se escuche, acaban de pasar una ley en Oregón de no aceptar ningún producto que venga de Texas. ¿Les importa a la gente, hermano, a los democráticos? ¿Por qué destruyeron a Mike Lindell, el de MyPillow? ¿Por qué quieren destruir a Texas ahora? ¿Por qué? ¿Por qué atacan a Chick-fil-A? ¿Se acuerdan que atacaron a Chick-fil-A? Porque Chick-fil-A era pro vida, están en contra del aborto. Y empezaron a ponerles presión y presión. Ahora Chick-fil-A lo forzaron también a dar para el aborto, para Planned Parenthood. Estos impíos no se duermen, hermano. Estos impíos no están cruzados de brazos. Ah, son cristianos, déjenlos. Son cristianos, déjenlos que hagan lo que ellos quieran. No, hermanos, nos quieren callar. Nos quieren destruir nuestros negocios. Los bakers allá en Colorado, hermano, los pasteleros en Colorado, que quisieron ser un pastel ¿para quién? Para dos homosexuales. Lo llevaron a la Corte Suprema de Colorado, y luego terminó en la Corte Suprema de Estados Unidos y ganaron, pero gastaron cientos de miles de dólares para ese caso. Y como ellos tienen a George Soros, al ACLU, Planned Parenthood, y a los democráticos dándoles billones y billones para pelear contra los cristianos, contra las morales bíblicas, es muy fácil que ellos ganen porque tienen demasiado dinero. Pero es la forma que ellos destruyen, hermano. El Partido Democrático odia a la familia, odia la vida de los niños. Dicen que le importan los inmigrantes, pero nomás para promover su agenda política. Porque han muerto niños en la frontera, hermanos. Han muerto gente cruzando la frontera. Y en lugar de que pasen una reforma migratoria con el Partido Republicano práctica, prefieren mejor que se mueran. ¿Por qué ya no mira usted las cámaras en los centros de retención ahí en las fronteras? ¿Se acuerda cuando estaba Trump de presidente que las cámaras estaban ahí todo el tiempo? Mira qué injusticia, mira qué malos, mira cómo los tienen como esclavos, como en jaulas a los niños. Y ahora los tienen, hermanos,
sobrepoblados hasta 7, 8 veces de la gente que cabe. En otras palabras, en un lugar donde detienen a los niños y a la gente que está cruzando la frontera, donde caben 250, tienen hasta 700 personas ahí. Triple, 4 o 5 veces más de lo que cabe ahí. Prácticamente empalmados uno enseguida de otro. En medio de esta pandemia que no puedo mencionarla. Pero ¿por qué Ocasio-Cortez no lleva las cámaras para allá ahora? ¿Por qué cuando fue Kamala Harris? ¿Por qué fue para El Paso, donde no hay problema? ¿Por qué no fue acá para McAllen? ¿O para el Valle? ¿Por qué no fue para allá? ¿Por qué no? Porque no quieren que usted se dé cuenta de lo que está pasando en las fronteras, de los niños que están muriendo. Por eso. ¿Por qué? ¿Les importa a la gente? No, están agendados. Están agendados. Ellos odian al cristiano, odian a la familia, odian a las iglesias, odian la palabra de Dios, odian la primera enmienda porque nos da el derecho a predicar que el aborto es pecado, que el homosexualismo es pecado, el lesbianismo es pecado. Por eso a todas las compañías que no están de acuerdo con la agenda gay, los boicotean. Hermanos, la gente necesita trabajar. Las compañías tienen que mantenerse abiertas para que la gente se pueda mantener, tener trabajo y mantener a su familia. Entonces, ¿le importa a la familia al Partido Democrático? No. Le importa su agenda política y no importa a quién destruyan. No importa qué negocios cierren, a cuáles pastores destruyan. Su agenda es callar a la iglesia. Su agenda es destruir la iglesia. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Contender por la fe, hermanos. Votar por gente que teme a Dios. Votar por gente que cree en la Constitución. Tenemos que hacer eso. No podemos nomás estar de brazos cruzados esperando que todo se componga solo, hermano. No, tenemos que levantarnos a votar por gente que teme a Dios, gente que tiene buenas morales, gente que tiene buenas intenciones para esta nación, gente que cree en taxis bajos, gente que cree en que el gobierno no tenga poder sobre nosotros, ya que esa fue la intención original de la Constitución, hermanos. Que nosotros tengamos poder sobre el gobierno y no el gobierno sobre nosotros. Por eso se escribió esta Constitución. Por eso Obama la odiaba. Obama dijo que era un artículo muy viejo, se tiene que cambiar. Y los democráticos lo siguen ignorando. Por eso cuando no pasan nada en el Congreso, se van para la Corte Suprema o se van para las Cortes locales supremas para pasar su agenda en contra de la voluntad de la gente. Y cuando el Congreso, hermano, se va a las Cortes para pasar leyes, quiere decir que le están sacando vuelta al voto suyo y mío. Porque nosotros elegimos representantes, senadores, para que nos representen. Por eso los elegimos. Entonces, cuando nosotros elegimos al Congreso y ellos van ahí y no pueden ponerse de acuerdo, ni pasar leyes prácticas, ¿por qué cree usted que no han podido pasar una ley migratoria práctica o justa? Porque no se ponen de acuerdo. Porque quieren promover su agenda. Y cuando hacen eso y no pueden pasar una ley, ¿qué hacen? Orden ejecutiva, Joe Biden, más de 54 órdenes ejecutivas en 7 meses que tiene de gobernador, de presidente. Más de 54 órdenes ejecutivas. Cuando él dijo en su campaña que un presidente que gobernaba por orden ejecutiva era un dictador. Él lo dijo en sus propias palabras, lo dijo Joe Biden. Que tirándosela a Trump, cuando Trump estaba haciendo órdenes ejecutivas. Tirándosela a Trump. Cuando Trump paró la ley de que se pasaran dinero federal para los abortos. Trump estaba pasando leyes prácticas, hermano. Y ahora dijo Joe Biden que eso es que era dictador. Y él ha pasado 54 leyes, más de 54 leyes por orden ejecutiva. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Votamos el Congreso para que nos represente, votamos por los gobernadores para que nos representen, a los alcaldes y los jueces locales para que representen nuestra agenda, no necesariamente nuestras éticas, nuestras morales. Entonces llegan al poder local, aquí estatal, local y luego estatal y luego se van al federal. Y cuando llegan allá se les olvida quién los puso allá, quién los votó para que estuvieran allá. Y se olvidan ¿qué? A representarnos. ¿Y qué hacen? Se van a las cortes a pasar leyes porque no quieren aceptar nuestro deseo. No quieren representarnos, quieren aferrarse a sus leyes y los pasan ¿cómo? Por cortes. Nomás note cuando pasan leyes, ¿a qué horas la pasan? Note cuando pasan leyes, note a qué horas las pasan, hermanos. Las pasan en las horas de la madrugada cuando toda la gente está dormida. ¿Y cuántas leyes no han pasado sin leer las leyes primero?
como dijera Nancy Pelosi en una ocasión, de Obamacare. Vamos a pasar Obamacare y ya sabemos que hay dentro de la ley. Qué absurdo es pasar leyes sin saber qué contienen las leyes. Y lo mismo hicieron ahora con que se robaron la elección. Porque hubo esa huelga, ya le dieron la ganada a ellos. Y lo mismo está bajo esta gastadera que quieren hacer ahora que le llaman el Infrastructure Bill. La ley de infraestructura. Que van a agregarle otros 7 trillones a la economía, hermano. A la deuda nacional. Nos va a mandar China si seguimos así. La inflación va a subir como usted no se imagina. Pero ahí está el problema, hermanos. Por eso es importante que cuando usted vote, vote sabiamente. Examine, escudriñe qué es esta persona, quién es, qué cree, cómo vive, qué leyes va a pasar y luego ya vote por ellos. No vote nomás por votar o porque le dice Univision o Telemundo. Amén, hermanos, estoy hablando mucho, hermanos. Empecé un poco tarde, pero ya me pasé 5 minutos de la hora. Y, hermano, yo le animo, hermanos, a que para las elecciones del 2022, acuérdese de votar conservador, por candidatos conservadores. Amén. Por personas que le van a hacer bien a la nación, que van a respetar la Constitución, que van a respetar los derechos de los cristianos. Acuérdese de votar por gente así, porque si no, llegan al poder y nos pisotean, nos destruyen, nos callan. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga, hermanos. Ya me pasé mucho, tengo que entrar a la voz de Berea. Amén. Gracias por estar ahí en sintonía, hermanos. Escúchenos ahí en la Nueva Radio Alabanza, en www.lanuevaradioalabanza.com. También métase a la Play Store de su teléfono, a la Play Store, al Google Play Store, y ahí busque la aplicación de la Nueva Radio Alabanza, de unos audífonos ahí azulitos con amarillo, y cliquele, ábrala, bájela a su teléfono y cada vez que usted le empuja ya puede escuchar la radio, amén. Y luego también al teléfono que nos puede llamar es al 1667-930-9061. Para aquellos que no tienen teléfonos inteligentes o que no les saben mucho, puede marcar al 1-667-930-9061. Nuevamente, 1-667-930-9061. Usted le marca, cuando suena, contesta la radio.